¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, profesora. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Cuéntenme cómo les fue en su examen. ¿Bien? ¿Monito arriba feliz o monito triste? ¿Todo bien? ¿Vieron las preguntas? ¿Estaban sencillas o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fácil o difícil? Estaba bien, ¿no? Yo los vi en el curso aceptable, en geografía y cívica, no tan complicado. Al menos todo lo que hemos desarrollado en clase vino. Estamos bien, estamos bien. Bueno, Sí, continuamos. Miss. Sí, ¿no? Vieron que... Solo el tiempo me falló. Ah, por ahí es que se confunden entre tiempo y el manejo del tiempo con la comprensión de las preguntas de eco. Ahí es donde fallan ustedes. El manejo del tiempo, porque ahora como tienen que pensar un poquito más. Pero en geografía lo vi bonito en esos gráficos de proyecciones. Creo que fue una forma fácil de preguntarles las proyecciones, que es la que a veces da un poquito más de temor. Muy bien, chicos. Entonces ya estamos avanzando. Hemos hecho el tema de clima. Y ahora vamos con cambio climático. Como saben, clima y cambio climático entra recién para este examen que viene. Así que hay que practicar, hay que ir aprendiendo ahí algunos detalles. El tema de hoy es súper fácil, a diferencia del de la semana pasada que tiene un montón de elementos. El de aquí no tiene esta problemática. Y hoy desarrollaremos el cambio climático y el procesamiento del calentamiento global. ¿Qué es lo que pasa en nuestro planeta? Cuéntame tú. ¿Tú crees que el clima se encuentra estable o que en los últimos años has visto demasiadas variaciones en los factores del clima y también en sus elementos? ¿Qué opinas de este invierno? ¿Lo sientes caliente o sientes un invierno que ha sido muy frío? Frío, Miss. Está haciendo bastante frío, ¿no? Todos estamos ahí con mantitas, abrigados. Lo bueno de la pandemia en este caso es que coincidió con estar en casa. Porque imagínate que estuviésemos yendo pues a estudiar, a trabajar a los lugares reales, nos moriríamos de frío. Está haciendo demasiado frío. Y está cambiante, correcto, Jessica. Está variando demasiado. Y puede ser que el hombre sea el causante de todas estas variaciones. Vamos a ver hoy día. Empezaremos por reconocer un poco la atmósfera. La atmósfera es todo nuestro aire que respiramos, pero incluso todas las capas que nosotros no podemos ver. Todo eso conforma la atmósfera. Gracias a nuestra atmósfera, nosotros tenemos un clima ideal. Sabemos que en posición del sistema solar estamos en la posición 3, ¿no? Primero está Mercurio, luego Venus y luego la Tierra. Quien está más cerca al Sol debería tener pues más temperatura y quien se va alejando del Sol quizás va reduciendo su temperatura. Pero nos damos cuenta que Mercurio tiene una temperatura elevada de 250 a 280 grados. La Tierra debería tener 250 también aproximadamente, pero Venus tiene un montón de temperatura, 300 grados, 350. Y tú dices, ¿por qué Venus tiene más que Mercurio si Venus está un poco más lejos que Mercurio? Y te das cuenta que en los tres planetas interviene la energía solar, pero cada uno tiene una atmósfera diferente. Mercurio no tiene una atmósfera ideal que regule su temperatura, por eso que tal como recibe la temperatura del Sol, así está en el planeta. Venus y la Tierra sí tienen una atmósfera. La diferencia es que la atmósfera de Venus, en lugar de disminuir su temperatura, la acrecienta. Y la temperatura perfecta la tiene el planeta Tierra, porque de la temperatura de 250 grados que deberíamos tener, solo llegamos a tener 15 grados de promedio. ¿Gracias a quién? A nuestra atmósfera. Entonces la atmósfera es la ideal aquí. ¿Cómo hacemos todo este proceso de variación de la atmósfera? Gracias a los gases termorreguladores. Nuestra atmósfera tiene entre su estructura algunos gases que le llaman contaminantes o termorreguladores, como el vapor de agua que le encontramos condensado en las nubes o el dióxido de carbono. Gracias a estos agentes termorreguladores, nosotros podemos ver una temperatura ideal para vivir. Ahora, nuestra atmósfera no está compuesta de oxígeno en todas sus capas como creemos, sino más que todo encontramos oxígeno en la capa en la que estamos nosotros, es decir, en la troposfera. Ahí está el oxígeno. Casi todas las capas tienen nitrógeno.
El problema de estos gases, se le llaman gases fijos, como el argón, hidrógeno, oxígeno, es que tienen siempre un residuo. ¿Tú te acuerdas de la fotosíntesis? Producimos oxígeno, pero como residuo tenemos el dióxido de carbono. Entonces, estos residuos, que son contaminantes, pasan a ser los gases termorreguladores. Entonces, la Tierra tiene gases fijos, que son los de aquí, gases termorreguladores, que lo puedes dividir en dos, en los positivos y en los contaminantes, porque el vapor de agua no es malo. Y actúan también ahora en la atmósfera gases que el hombre ha creado, que no son su composición oficial. Muy bien. Nuestra atmósfera tiene un conjunto de capas. Vamos a verlo aquí un ratito en la otra diapositiva para que lo entendamos de manera clara. A ver, un segundo, aquí estamos, la diapositiva para ver todas las capas, listo. Estamos, listo, vamos con la foto mejor. ¿Dónde está nuestra foto? Aquí. Sí, disculpe, Dime, tesoro. ¿va a retroceder para tomar la captura? ¿Cuál corazón? ¿La anterior diapositiva? Por favor. La que estaba puesta antes. A ver. Mis. ¿Esta de aquí? Sí, mis gracias. De nada. Ahora sí, vamos a su estructura. Muy bien. Nuestra atmósfera tiene 5 capas. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Nosotros estamos en la troposfera, aquí abajito. La semana anterior que vimos todo lo que era clima y tiempo atmosférico, todos los fenómenos de clima y tiempo atmosférico solo se dan en la troposfera. Tenemos luego la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, y cada quien tiene su propia función. Vamos a empezar por la de afuera, la exósfera. Dicen que nuestra atmósfera es como si fuese un huevo, ¿no? Un huevito. La cáscara del huevo sería la exósfera. La clara sería la termósfera, la mesósfera y la estratosfera. Y la troposfera sería la yema. ¿Qué función cumple la exósfera? Toda nuestra atmósfera tiene gases, pero la exósfera es como la capa protectora de gases que separa nuestro planeta del universo. Esa es su función nada más, capa protectora. Allí encontramos el Sputnik 1, pero después la mayoría de satélites y todas las naves pues se han quedado más que todo en la termósfera, o algunas pues ya salieron del todo. La termósfera, que es la de aquí, le llaman la capa de los fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, yo comparé la troposfera con la yema y lo demás con la clara. Y es porque la única capa que tiene color es la troposfera. Es decir, donde tú dices, ay, mira, hay un cielo celestito, ya, esa es la troposfera. Después las demás no tienen color, son oscuras, negras. Pero justo la termósfera, me dije, termósfera de calor, tiene allí la presencia de las nubes luminiscentes, las auroras. Entonces tú ves, si te acercas a esta capa, una capa de fuegos artificiales, colores que se prenden en la oscuridad. Allí vas a encontrar los satélites. Y tú siempre debes haberte preguntado, ¿no? ¿Y cómo funciona el satélite? ¿En qué momento le colocamos las pilitas, la enchufamos, recargamos? Ya. Es que la termósfera tiene una subcapa que se llama ionosfera. Por eso a veces se encuentras en algunos libros termósfera o ionosfera. Mira, voy a mostrarte aquí cómo lo llaman. Termósfera también. Y acá ionosfera, ¿ven? Son diferentes clasificaciones. Pero la ionosfera es una capa que está dentro de la termósfera que se encarga de producir las ondas de sonido y electricidad. Gracias a esa capa, nosotros tenemos los medios de comunicación en la troposfera. Entonces, este ion mantiene con vida el satélite. ¿Ya no necesitas recargarlo? Pues ahí está. ¿Listo? Mesósfera, profesora, yo recuerdo mesósfera, sí, estaba en la geósfera, claro, porque mesósfera le decían al manto. Meso significa capa del medio, eran 3, la del manto que era el medio era mesósfera, igual acá son 5, entonces la del medio, mesósfera. Esta mesósfera tiene una función de ser un recipiente. ¿Cómo un recipiente, profesora? La termósfera, que está aquí arribita, se encarga de desaparecer los
Meteoritos. Adiós, adiós, no los desaparece. Pero por ahí se pasa alguno. Y la mesósfera está, aquí estoy, los retuvo y los elimina por completo. Cuando ingresa un meteorito a la Tierra es el fragmento más pequeñito que pudo haber ingresado y hizo que causa daños. Ahora imagínate que ingresase de verdad el meteorito en su tamaño real. Esa es la mesósfera. ¿Y cómo hace para desaparecer todo? La mesósfera tiene una capa del medio que se llama zodiosfera. Este sodiosfero tiene un olor feo, así, fétido, pero se encarga el sodio de desaparecer, lo último que puede encontrar de residuos del universo. Entonces ya sabemos, ¿no? Exósfera protectora, termósfera con la ionosfera, sonido, electricidad, satélites. Mesósfera, sodio, sodiosfera, desaparecer los meteoritos, y viene la estratosfera. La estratosfera tiene la subcapa que se llama la ozonosfera o capa de ozono, que todos conocemos. Esta capa de ozono tiene la función de recepcionar los rayos solares y ya no es como la mesósfera un recipiente, sino es como un colador con un montón de agujeros. Entonces van a filtrar algunos rayos solares y por ahí se van a pasar algunos ultravioleta. Pero su función de la capa de ozono es evitar que todos los rayos ultravioleta puedan ingresar, porque los rayos ultravioletas no son positivos, solo algunos nada más. Entonces ahí está ingresando. ¿Qué pasa si tú tuvieses un colador, echas fideos y el colador tiene un hueco? Entonces ya no llegas a sacar el agua de los fideos, sino todo pasa, no agua y fideo. Entonces ya no sirve. Pasa lo mismo con la capa de ozono. La capa de ozono tiene un agujero y por este agujero pues ingresa todo y ya no cumple su función de filtrar los rayos solares y ultravioletas de manera correcta. Ahora, esta capa de ozono no es como verdaderamente un recipiente que tiene un hueco, sino que en realidad el ozono es una combustión del oxígeno. Entonces, cuando el ozono tiene contacto, por ejemplo, con el cloro o alguna sustancia de ese tipo, comienza a separarse sus moléculas y quedan pues las moléculas de oxígeno separadas de la integración que conocíamos como ozono. Y este oxígeno está allí. Y como el oxígeno tiene función en la troposfera y no en la estratosfera, es como prácticamente tener un hueco en el ozono porque no hay ozono en esa parte. Esta estratosfera, ahí vamos a encontrar los aviones supersónicos, los especiales, estrellas fugaces, porque los aviones comunes no pasan de la troposfera. Y en la troposfera estamos nosotros. Capa de color, por eso lo pusimos como la yema. Tienes todas las montañitas allí, los puntos más elevados, tienes los aviones y tienes el agua en todos sus estados. Todo presente en la capa de la vida le llaman. Como en la troposfera funcionan todos los fenómenos meteorológicos, a la estratosfera que está arriba a veces le dicen la capa de las calmas. Es como que ya no pasa nada, ¿no? Todo tranquilo. Troposfera y estratosfera, a pesar que son distintas, uno con fenómenos y la otra no, juntas a estas dos le llaman la homosfera. Se parecen. Mientras que la mesósfera, termósfera y oxósfera, como ya son totalmente distintas, pues le llaman la heterosfera. Por eso a veces lees tú por ahí homosfera y heterosfera cuando hablan de la atmósfera. Es lo mismo al final. Y no sé si tú recuerdas que en la geósfera pues habían espacios que se llamaban las discontinuidades. ¿Ya? Estas discontinuidades regulaban las corrientes convectivas. Aquí también hay espacios, pero ya no se llaman discontinuidades, sino simplemente vas a usar el nombre de la capa y vas a quitar esfera y vas a poner pausa. Entonces, troposfera, donde dice 12, acá empieza la tropopausa. Viene la estratosfera y en el 50, estratopausa. Mesósfera, mesopausa. Termopausa, pero no hay exopausa, porque exósfera es la final, pues, no hay. En temperatura, la troposfera tiene la temperatura ideal de 15 grados, la estratosfera vamos poniéndose un poquito más fría, como vemos aquí. La mesósfera es la capa más fría ya, la que se siente pues congelada. Y luego llega la termósfera que ya pasa pues demasiado calor, por eso dice 1000. O sea, hay un desbalance, un contraste entre la mesósfera fría y la termósfera caliente. Y ahí estamos. No, estos son los fenómenos atmosféricos que hemos visto que se dan pues en nuestra atmósfera, especialmente en la zona de la troposfera. Y aquí ya está resumido lo que estábamos viendo en el cuadrito inicial. Fijos, nitrógeno, oxígeno, gases inertes e hidrógeno. Ahí está el argón en gases inertes. Y en variables el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono y los gases contaminantes. Muy bien, ya hablamos un poquito entonces de nuestra atmósfera.
Aquí en estas características de la atmósfera nos están mostrando la parte donde nosotros estamos, que es la troposfera, ¿no? Ahí están todas las nubes más altas, ahí está la tropopausa, donde es el cambio, las nubes estratos, que son las nubes más bajas, ya las conocemos, y donde se da el balance energético es en la tropopausa. Allí encontramos el efecto invernadero. Cambio climático. El cambio climático usualmente es cualquier variación que pueda sufrir el clima dentro de esos 30 años. Existen problemas comunes que son los naturales, ¿no? Como puede ser la alteración de cualquier factor, alteración de la circulación atmosférica, oceánica, se puede dar. Pero lo más peligroso en la actualidad es la alteración del clima creada por el hombre, que se le llama el efecto invernadero antropogénico o también la acción antropogénica, o le puedes decir simplemente el calentamiento global. Por otro lado, profesora, ¿deforestación no estaba de la mano con cambio climático? Claro que sí, pero así no hubiésemos ocasionado el cambio climático. Con solo talar los arbolitos ya estamos desestabilizando todo lo que hay en nuestro planeta. Por ello, hay que cuidar mucho la superficie boscosa. La solución para todo este cambio climático es sembrar árboles. Entonces deberíamos cuidarlos un poquito más. ¿Qué es entonces el calentamiento global o el cambio climático? Es la alteración que sufre nuestra atmósfera a causa de todos los contaminantes que nosotros hemos generado. Bien. Vamos a hablar de los gases de efecto invernadero, tanto los comunes como los fluorados. Empezamos. Estos gases de aquí, que son 3, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, son gases contaminantes creados por la naturaleza. Y tú dirás, profesora, ¿por qué la naturaleza va a crear algo malo? Tranquilo. No es que la naturaleza haya creado algo malo para destruirse ella misma o para destruirnos a nosotros. Es que estos gases contaminantes tienen una función. El problema no está en ellos, sino en la alteración que el hombre ha hecho con ellos. Tenemos primero el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es uno de los más peligrosos, es el que más hemos aumentado. Una variación de ese dióxido de carbono es el monóxido de carbono, que se da por el tema del transporte. Y aquí vamos a ahondar un poquito. Ustedes saben que Lima es considerada una de las ciudades más contaminadas, por no decir una de las 5 ciudades más contaminadas de América por el tema del transporte. ¿Quién de nosotros no ha estado en algún momento en un paradero y ha inhalado puro dióxido de carbono o monóxido de carbono en este caso particular? Entonces vamos a ver un poquito el caso de Lima. ¿Cómo está Lima contaminada por el transporte? Ahí está cargando un ratito. Preciosos. Ahora sí. Muy bien, ya cargó. Pasamos todos a verlo juntos. En Lima, una cuestión tan básica como respirar es un peligro. Más de 14.000 personas murieron en el 2016 en la capital por ataques al corazón, por derrames cerebrales y cáncer al pulmón. Males que están asociados con la contaminación del aire. La contaminación que hay acá, más que nada por los carros. Carros viejos ya no debe haber. Monóxido, no tenemos un aire puro, mucha contaminación en todos los carros. ¿De dónde emanan tantas partículas tóxicas? ¿De las emisiones de las fábricas? ¿De las 23.000 pollerías que al día queman 9 toneladas de carbón? Y sobre todo, de los 2 millones de vehículos que circulan en toda la ciudad. Conducir un vehículo que contamina está sancionado en varias ciudades de Latinoamérica y también en el Perú. El Reglamento Nacional de Tránsito
contempla una multa de 504 soles y la retención del vehículo. La sanción existe, pero casi ni se aplica. Solo 11 choferes fueron multados por contaminar el aire en los últimos 5 años, según un informe enviado por el Ministerio de Transportes a la Municipalidad de Lima. Es nada si se compara con los 722 vehículos contaminantes que fueron inmovilizados este año en Bogotá, o los 781 choferes que la Secretaría Ambiental de Ciudad de México multó en solo 2 semanas. Nosotros a la vista no podemos saber cuál es la cantidad permisible que debe tener un vehículo para poder decir si está contaminado o no. En el caso de emisión de gases, no tendríamos que tener un aparato que no lo tenemos. Lo que ha debido hacer durante todos estos años en Lima es trabajar en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito y poder hacer los operativos en conjunto. Como intervenir al vehículo Claro, la parte técnica tendría que hacerlo la municipalidad, claro. Ir a hacer las mediciones, tener el equipo calibrado y todo el tema, y la policía con ese informe que nosotros reportemos, ahí mismo con el ticket que sale, del valor, porque ahí mismo te sale, generar la multa y bueno, nosotros mandamos un informe complementario con todo el detalle. La Municipalidad de Lima midió este año los gases tóxicos de 327 vehículos en 10 distritos de la capital. 8 de cada 10 unidades estaban por encima de las emisiones permitidas. Lo más grave es que la mayoría tenían su revisión técnica vigente. Y el diagnóstico en estas mediciones, lo que te comentaba, ¿no? Nos arrojó que el 80% de los vehículos superan los límites máximos permitidos para emisiones vehiculares, y a su vez de esta muestra el 80% tiene su certificado, los técnicos de la revisión técnica vehicular vigente, o sea, ok. Entonces, y la conclusión a la que llegamos es que algo en el Carbón está fallando. Solo 13 municipalidades dentro de las 43 que tiene Lima tienen equipos para hacer este tipo de operativos. La Policía de Tránsito tampoco tiene equipos. No tienen equipos, exacto. Entonces tenemos claramente un vacío de equipos, pero también tenemos que fortalecer competencias, ¿no? Claramente hay... Muy bien, chicos. Esta es la realidad entonces de el transporte en el Perú. ¿Qué opinas tú? ¿Conocías esta realidad de todo lo que estaba pasando en Lima? ¿O sabías que el problema era tan grave como se está mostrando en nuestro video? No, Miss. No, ¿verdad? A mí cuando estaba viendo este video me sorprendió mucho la separación que había en lo que mandaba el Ministerio de Ambiente con los gobiernos locales y regionales. Ellos proponen algo, pero no se puede cumplir porque los mismos gobiernos regionales y locales no tienen el personal o la indumentaria para poder revisar los vehículos. Y eso pues acrecentaba el problema. Pero la problemática no solo está en el monóxido de carbono, sino que en el dióxido de carbono en sí. ¿Cómo aumentamos este gas de efecto invernadero? Quema de combustibles fósiles y sembrados. En otras palabras, la quema de basura, lo que botan las fábricas, el tema de los aparatos tecnológicos, las pilas, el plástico. La basura es todo un problema. Si quemas la basura, contaminas. Y si la guardas y no la quemas, llega en algún momento a crecer tanto la cantidad de basura que tenemos o que portamos, que no se sabe qué hacer con ella. Algunos utilizan los rellenos sanitarios, que son lugares especializados donde colocamos toda la basura y sellamos. Y luego se construyen casas encima sobre rellenos sanitarios. Pero no es que tengamos todo un planeta con rellenos sanitarios en todo momento. Entonces, la única solución sería reciclar o reducir los contaminantes o los plásticos que utilizamos. Para tu examen es importante que grabes las fuentes, porque a veces te colocan
tus gases y te dicen, no, pues une con la fuente determinante o reconoce de quién estamos hablando. Entonces es básico. Además que recuerda, vino incluso en el examen de admisión una pregunta similar, pero no referida a estos gases específicos, sino al mercurio, pero teníamos que reconocerlos en base a dónde se producía. Entonces el dióxido de carbono es nocivo para la salud y para el planeta. Cuidemos las islas del mar, islas de basuras e islas de llantas, imagínate. El metano es todo otro tema. El metano parece el menos nocivo. ¿Por qué? Porque se produce de manera natural por sustancias orgánicas. Por ejemplo, una vaca puede producir con los eructos o con los gases de su propio organismo hasta 10.000 toneladas de metano al año. Entonces tú dices, profesora, ¿una vaca? ¿Pero cuántas vacas hay en el planeta? ¿O cuántos animales de ganadería hay? Ahí está el principal problema. A veces hacemos un sobrepastoreo, entonces aumentamos más la cantidad de animalitos de la que el planeta puede ir regulando en cantidad de metano. Otro problema es la quema de basura orgánica. Tú dices, bueno, no voy a quemar basura normal de plásticos, pero voy a quemar los arbolitos, estas cañitas que quedan, y eso ocasiona metano. Y bueno, toda la descomposición en general de materia orgánica, de la basura común, la basura natural, producto de cáscaras, de verduras, frutas, etc. Entonces, ¿por qué a veces el metano parece menos malo? Porque la ventaja del metano es que lo puedes transformar en gas, puedes utilizarlo, reutilizarlo. Entonces ahí eso ayuda, ¿no? Entonces ya tengo cómo, dices tú, neutralizar el problema. Por otro lado, viene el óxido nitroso. El óxido nitroso lo encontramos usualmente en nylon, en la producción del nylon y en el mismo nylon. Ay, profesora, ¿pero dónde se utiliza nylon? ¿Se acuerdan de la ropa? La ropa sintética es de nylon. Las panties de las señoritas es de nylon, panties de nylon. Y todo lo de pesca es de nylon. La cañita de pescar que tiene ahí el hilo, las mallas. Entonces, al final, ¿qué hacemos con este nylon? El nylon, ustedes han visto, pues se queda en los animalitos ahí enredado. Muchos animales del mar mueren a causa de todo lo que desechamos en nuestros mares, ríos. Y además, este nylon, si lo quemas, es altamente contaminante. Y si no lo quemas, demora un montón en degradarse, al igual que el plástico. Por ahí también se relaciona mucho con las prácticas agrícolas, con todo lo que utilizamos, pesticidas, contaminantes en general, y más todavía si quemamos. O sea, ahí tenemos 3 problemas. ¿Qué hacer con ellos? Estos 3 gases tienen su ventajita. ¿Cuál es su ventaja? Que los creó la naturaleza, el hombre solo los aumentó. Entonces, al menos la naturaleza, inteligentemente, tiene cómo neutralizarlos. No todo, pero al menos un poquito. El problema mayor existe por la creación de gases del propio ser humano, que el ser humano no sabe ni cómo los creó y luego no sabe cómo eliminarlos. A esto se le llaman los gases fluorados. Hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno. Entonces, hidrofluorocarbono. Cuando tú digas, profesor, ¿y cómo reconozco cuál es cuál? Hidro viene de agua, entonces tiene que ver todos los contenidos de disolventes, de limpieza, a veces espumas, todo donde necesitamos agua. Profesora, pero mire, aire acondicionado, el aire, la calefacción, perdón, también contaminan, por supuesto. Imagínate cuántos países utilizan aire acondicionado y calefacción en sus hogares. O nosotros aquí en el Perú, las fábricas, el tema de los centros comerciales, entonces también terminas contaminando. Perfluorocarbono también tiene que ver con los disolventes de limpieza y espumas, pero aquí la diferencia entre el hidrofluorocarbono es la fabricación de semiconductores. Profesora, ¿significa que cuando yo utilizo un disolvente de limpieza estoy liberando estos 2? Sí, o sea, no es solo uno en algún caso, sino los 2 están presentes. Hexafluoruro de azufre, todo lo que es con el tema de la electricidad. Y el trifluoruro de nitrógeno también, el tema de limpieza, pantallas, mira, todo lo moderno. Cada vez los televisores son más delgados, tienen más cosas, y ahí estamos liberando el trifluoruro de nitrógeno. Una pregunta que tú te debes hacer es, ¿por qué hemos creado tantos gases? Ya, te cuento que estos gases no existían antes y la mayor cantidad de elementos de fábricas liberaba cloro. El problema está en que el cloro fue el causante del agujero de la capa de ozono. Entonces dijeron, no más cloro, no produzca más cloro. Y al no producir cloro,
las fábricas comenzaron a usar alternativos. Y en esos alternativos aparecieron todos estos gases fluorados. Y ahora no sabemos qué hacer. Si sumas todavía a otros contaminantes como el mismo mercurio, que de por sí está presente en todo lo que es la minería, en la fabricación de pinturas, etcétera, todavía más contaminación. Y ahora, sí me imagino que todos tendrán en su mente, ¿no? ¿Y por qué la naturaleza creó gases contaminantes? Aquí vamos a explicar entonces el efecto invernadero. Primera cosa importante es saber que el efecto invernadero no es un problema para la naturaleza. El problema es el calentamiento global, que es la alteración del efecto invernadero, que es diferente. ¿Y este efecto invernadero qué es entonces? ¿Ya? Los rayos solares ingresan a la Tierra, listo, ingresan. En todo este ingreso por la atmósfera se van generando los rayos ultravioletas, que son obviamente neutralizados por la capa de ozono, pero la pobre capa está dañada, entonces ingresan. Y cuando estos rayos solares chocan con la superficie, recuerda que la superficie libera energía. Esta energía que está liberando corresponde a las corrientes convectivas, ¿no? Y esta energía, cuando se juntan con los rayos solares, pues sobrecalienta la superficie y genera la energía infrarroja. Esta energía infrarroja es dañina. Se tiene que ir. Se va. Mira. Igual los rayos solares ingresan y se van. Si todos los rayos se fuesen, la Tierra se enfría. Hace mucho frío. Si todos los rayos se quedan, la Tierra se calienta. Entonces necesitamos término medio. ¿Quién es el encargado de hacer este término medio? Ellos. Los gases contaminantes. ¿Quiénes son? Los que acabamos de ver, todos ellos. Listo. Aquí están. Estos gases contaminantes retienen algunos rayos infrarrojos para que la Tierra se mantenga estable y también pues algunos rayos solares sin injerencia de toda la combinación infrarroja. Ahí se quedan. ¿Listo? Otro, mira, parte de la energía se remite a la Tierra ganando más calor aún. Regresa. ¿Dónde está el problema? Que nosotros hemos aumentado los gases de efecto invernadero. Entonces, esta RI y RI que se están yendo, no se pueden ir. Y toda se queda aquí en la Tierra. Ese es el problema. Eso es el calentamiento global. La alteración del efecto invernadero porque creamos más gases de efecto invernadero. Recuerda que el GI es gas de efecto invernadero, que es lo mismo que decir los gases contaminantes. Si hubiésemos dejado el porcentaje inicial de gases contaminantes, no pasaría nada. Pero nosotros que hicimos, los hemos aumentado. Ahí está la problemática. Nada más. Seguimos, chicos, seguimos. Vamos ahora a ver un pequeñito video también de complementación con lo que hemos explicado. Solo un pedacito, un fragmento, igual yo les voy a mandar luego el videito para que lo puedan complementar. Hoy día es un tema muy interesante, más de concepción y de conciencia. Ay, perdón, no puse el sonido. Ahora sí. Muy bien. El florecimiento de la vida es un fenómeno cotidiano, pero ¿qué nos hace tan afortunados en la Tierra para que podamos celebrar la vida todos los días? ¿Por qué no sucede lo mismo en ninguno de los planetas conocidos? Una de las diferencias más notables de la Tierra con respecto a otros planetas es su respirable atmósfera y su temperatura. Si tomamos en cuenta la distancia del planeta al Sol y el albedo planetario, la temperatura efectiva de la superficie terrestre sería de unos 18 grados centígrados, bajo cero, un valor muy diferente de los confortables 15 grados centígrados de la temperatura típica de la superficie del planeta.
Es la atmósfera terrestre la que propicia una temperatura soportable y la que, durante millones de años, ha permitido el nacimiento de la vida. Todos los objetos, al calentarse, emiten radiación electromagnética. Mientras más alta sea su temperatura, más enérgica será la radiación. Vistas como ondas, mayor frecuencia y menor longitud de onda tendrán. La atmósfera terrestre es prácticamente transparente a la luz solar. Una tercera parte de la radiación solar que llega a la Tierra es reflejada de vuelta al espacio. El resto es absorbido por su superficie. Al calentarse, la Tierra emite radiación infrarroja de menor energía, invisible al ojo humano, pero a la cual la atmósfera no es transparente. Una parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera y las nubes, otra parte escapa al espacio. La atmósfera se calienta a su vez y reemite radiación térmica infrarroja en todas direcciones, aumentando la temperatura del sistema climático. De esta manera, la temperatura en la Tierra es más caliente de lo que sería si no hubiera atmósfera, porque recibe radiación solar y atmosférica. Así, el calor se mantiene aún de noche, cuando no llegan rayos del sol. Cuando se empezaron a estudiar las propiedades que hacen que nuestra atmósfera sea tan habitable, no se encontró mejor analogía que un invernadero. En realidad, lo que pasa en la atmósfera no es lo mismo que lo que pasa en un invernadero. Al calentarse el aire, tiende a subir y es reemplazado por aire más frío. Esto se llama convección. La cubierta de un invernadero impide la convección y se ha demostrado que este efecto es unas 5 veces más importante que la absorción de energía térmica de la cubierta. Y en nuestra atmósfera no hay techo ni paredes que impidan la convección. Así que, más que un efecto de invernadero, lo que sucede en nuestro planeta es un efecto atmosférico provocado por las características particulares de nuestra atmósfera. Muy bien, chicos. Con eso ya hemos profundizado un poquito más el tema del cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero. Continuamos. Consecuencias. Lo primero que va a pasar cuando algo se calienta es que inmediatamente van a deshielarse las zonas que estaban congeladas. ¿Cuáles son? Los polos. Pero luego sabemos nosotros que encontramos también zonas congeladas en los glaciares y nevados. A este derretimiento se le llama retroceso. Por eso dicen retroceso de glaciares. No es que retroceden, sino que se deshielan. Toda esta agua, ¿a dónde va? Entonces, tú sabes, pues cuando se deshiela una zona polar, va al océano. Y cuando se deshiela un nevado o un glaciar, corre como fuente de agua en el tema de los ríos. Y este río al final va a tener que llegar a un lago, laguna u océano. Entonces toda esta agua se queda aquí, océano. ¿Y qué hacemos? Comienza a alterar primero el efecto invernadero común, ya comienza a cambiar. Segundo, el ciclo del agua. Ustedes saben que las lluvias se producen por el ciclo del agua. Entonces, al haber más agua en el océano, hay más proceso de evapotranspiración. Va cambiando todo y más lluvias. Entonces, comienza a llover un montón. Pero sabemos también que la Tierra siempre ha tenido dos frentes. Si por un lado llueve mucho, por el otro lado no llueve nada. Por eso dice acá, sequías más intensas. Y simplemente el agua del mar comienza a correr, a hacer la erosión marina y llevarse todo lo que nosotros conocemos como continente. ¿Y qué va a pasar? Si llueve mucho o no hay agua, los animales comienzan a irse, ¿no? Porque no se acostumbran al nuevo clima. Comienzan a migrar, todo se pone caliente, pero acá viene lo más importante. Siempre relacionamos el cambio climático al calor, pero no nos damos cuenta que la Tierra sigue teniendo estas dos partes. Entonces un lugar se sobrecalienta y vienen las olas de calor, como el tema de Europa, o si no, vienen las olas de frío. Es demasiado frío. Tenemos ahí la contraparte. Al cambiar el ecosistema,
No solo los animales y las plantas se ven afectados, sino nosotros, los seres humanos, porque nosotros consumimos animales y plantas. Y si a esto le sumamos que de por sí hay problemas con la capa de ozono, o sea, el adelgazamiento de la capa de ozono es una consecuencia ya distinta allí, esto pues sería cada vez más grave, comienza a generar enfermedades e incluso la muerte del ser humano y de todas las especies de la Tierra. Entonces el cambio climático es grave. El cambio climático fue notorio desde antes, pero las personas decían, ay, no, es solamente los cambios del clima, nada grave, no te sorprendas. Y al final, cuando se dieron cuenta, ya quizás es un poquito tarde. Pero nunca es tarde para todo, en realidad. Siempre se pueden dar soluciones. Entonces aquí está. El hombre no es que no hizo nada. El hombre sí ayudó a que la situación mejore. ¿Cómo ayudó? Acá viene, pues, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En primera instancia, esta Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático se pensó antes del 92. ¿En dónde se pensó? En la reunión, perdón, para el desarrollo sostenible. Allí, dentro del desarrollo sostenible que veremos más adelante, uno de los problemas es el cambio climático. Entonces dijeron, ahí está. Las ONGs del cambio climático mencionaron, ¿no? Sí, hay que reunirnos. Pero los países decían, no, no es nada grave. Cuando la ONU tomó conciencia de ello, dijo, no, queda obligatorio hacer esta convención donde todos nos reunamos. Entonces todos se reunieron allí, en Río de Janeiro en el 92, y conversaron. ¿Qué conversaron? La necesidad de regular los gases de efecto invernadero, los GI, que son los gases contaminantes, o sea, reducirlos, bajarlos. Esto entró en vigor en el 94, todo lo que se había generado en la convención. Pero ¿qué pasaba? Las personas se habían sumado y la convención pues era simplemente una especie de reunión donde tienes lineamientos que cumplir. Pero si no los cumplías no había mucho problema. Entonces dijeron, no, no, no. Hay que hacer algo urgente. Hay que crear un documento vinculante. Un documento vinculante es aquel que se tiene que cumplir si no tienes una sanción. Y decidieron hacer el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto empieza desde el 2000, no, de 1997, perdón, y a recolectar firmas. Empieza con 86 firmas hasta que llega a 197 estados. Por ahí ha ido variando porque Estados Unidos, India, China siempre van y vienen, ¿no? Pero son 197. Y entra en vigor entonces en el 2005. ¿Qué se tenía que hacer? A partir del 2008. ¿Cómo que es esto de? Ya, entra en vigor, pero recién se iban a notar las diferencias a partir del 2008 hasta el 2012. Se tenía que ver una reducción del 5% con respecto al 90%. Profesora, ¿por qué no eliminan todos los gases de efecto invernadero? Porque si los eliminas, ya sabes, no hay el efecto invernadero natural y nos enfriaríamos todos. Entonces no puede ser. Hay algo que debes haberte dado cuenta. Profesora, ¿no se dilató mucho esto? Porque mira, 94, 97, 2005, 2008. Y profesora, ya venció 2012, ¿qué hacemos? Tranquilo. Cuando llega el 2012 se dieron cuenta que no se había logrado todos los objetivos. Incluso habían existido ya varias reuniones en las cuales los países estaban saliéndose, no estaban a favor de lo que se estaba decidiendo allí. Así que en la reunión de Doha Qatar, ahorita te voy a explicar qué son esas COP, de Doha Qatar decidieron no, hay que ampliarlo hasta el 2020. Vamos a explicar ciertos detalles que han quedado al aire. Primero, ¿qué es una COP? Luego de la convención quedaron en reunirse todos los años los países. Cada vez que se reunían se daba una conferencia de las partes son los países. Conferencia 1, 2, 3, todos los años. Ya. En la 3 es que se crea el protocolo de Kioto, pero luego nos seguíamos reuniendo. Y en la COP18, es decir, en la reunión 18 es que se amplía. Otra cosa que es interesante, ¿por qué muchos países se oponían a lo de Kioto si era bueno? Lo que pasa es que una de las soluciones para poder reducir al 5% los gases de efecto invernadero era crear sumideros de carbono. Un sumidero de carbono es un bosque, ese es natural, pero también hay sumideros artificiales. ¿Cuál es la misión? Absorber el dióxido y generar oxígeno. Para esto necesitabas dinero, lo que se iba a traducir con el nombre de bonos de carbono, porque necesitas dinero para sumideros de carbono. ¿Cuál era el problema?
que iban a pagar esos bonos de carbono los países que más contaminaban. Y ahí empezó el problema, pues no, Estados Unidos, China, India, la Unión Europea eran los que más contaminaban. Bueno, la Unión no es un país exacto, pero era toda una relación comercial, o sea, varios países integrantes allí que contaminaban demasiado. La Unión Europea, ¿qué dijo? ¿Me salgo? No. La Unión dijo, voy entonces a aplicar impuestos. Impuestos para las empresas privadas, las empresas públicas tienen que ser reguladas, todo para evitar contaminar más. Pero los otros países no estaban de acuerdo. Entonces decían, no, no quiero pagar, pues China, Estados Unidos e India decían, no deseo, no deseo. Hasta Sudáfrica, luego Sudáfrica volvió. En todas estas reuniones se iban dando las reuniones en lugares que tenían alguna problemática. Y bueno, se fue concientizando ella. Pero aún había el rechazo de por qué yo tengo que pagar más que otros. Es así entonces que en la COP21 de París se establece un documento de reemplazo para Kioto. ¿Por qué? Porque el 2020 pues ya llegó, no ya llegó en este caso, yo ya llegaba cuando estábamos allí y decían no vamos a esperar otra vez a que venza para recién ampliarlo. Hay que ver una solución. E hicieron el Acuerdo de París. Pero te cuento un dato importante. El Acuerdo de París se firmó en París en la COP21, pero se pensó en una reunión anterior. Se pensó en Lima. Sí, como lo oyes, en Lima, Perú. Así como se pensó, entonces, ¿qué decidieron hacer? Un acuerdo que perfeccionara Kioto. ¿En qué cosas? La temperatura para Kioto debía oscilar de 2 grados más o menos. Y aquí en París dijeron, no, es mucho, mucho. Menos de 2, si es posible 1.5. El 5% se queda, estamos bien. Pero esto de que participen solo algunos países no está bien, dice. ¿No? Tienen que pagar todos porque se siente pues el rechazo del problema. Entonces, vamos a pagar todos sin excepción. Y las personas decían, ¿cómo consigo dinero si yo soy un país que no tiene mucho dinero? Tranquilo. Vamos a hacer lo de la Unión Europea, cobrar impuestos a las empresas privadas que son las que más contaminan. Y funcionó. Además, por eso se le llama responsabilidades comunes, pero diferenciadas, porque obviamente hay una diferencia entre lo privado y lo público, y también en los que más contaminan, pero ya todos pagamos al menos. Miren lo importante aquí, no solamente sumideros, sino también reservorios de carbono para guardar todos estos contaminantes que se van a ir convirtiendo. Y cada 5 años se debe presentar un informe de mitigación por cada país. ¿Cómo va a resolver el problema? El primer país en presentar su informe de mitigación fue el Perú. El Perú entonces dijo, aquí está mi informe de mitigación. Y por eso también fue muy aplaudido. O sea, lo hizo muy bien. Todos dirán, profesora, pero si fue todo pensado en Lima, ¿por qué se llama París? Porque se firmó al año siguiente en París, por eso es Acuerdo de París. Pero igual es todo un compromiso mancomunado. Por otro lado, debes preguntarte, ¿no? ¿Y por qué vinieron al Perú? Porque cada vez que llegaban a un país, como yo te estoy contando, es porque algo estaba mal de materia climática. Entonces, habían 2 problemas en el Perú. Lo que nosotros llamamos la Amazonía, el derrame de petróleo, y el segundo, pues los deshielos en el Huascarán. Esas cosas debemos solucionarlas. Listo. Ahora, ya más o menos, pues hemos aprendido sobre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Voy a mostrarte antes de pasar a la capa de ozono. Profesora, ¿qué es lo que estaba pasando en la Amazonía? Joseph. Claro, claro. En la Amazonía estaban dándose los petróleos, los derrames de petróleo, perdón, constantes. ¿Se acuerdan que en una época era derrame 1, derrame 2, derrame 3, derrame 4? Entonces dijeron, no, aquí hay que buscarle solución. Entonces vinieron aquí al Perú y ahí se crea la IAP de la Amazonía peruana, que ahorita vamos a ver, una institución. Y en el caso de los nevados, especialmente el Huascarán y otras zonas, pues ese era el deshielo. Ahí se crea el INAIGEM, el sistema o la institución para ecosistemas de montaña. Además, estaba comiendo esa parte, gracias por hacerme recordar también, Joseph, buscaron la solución mientras se solucionaba de verdad todo el problema. Esa solución pequeña
fue al inicio pintar el Huascarán de blanco con una pintura ecológica que evitaba el deshielo. Pero el Perú no la aceptó porque decía, si pintamos el Huascarán de blanco, las personas lo van a ver de nuevo blanco y van a decir, ay, todo está solucionado. Y no es así. Así que se busca hacer congelantes o refrigeradores pequeños en la base para que pueda ir otra vez generando este frío. Por eso las universidades, tanto públicas como privadas, están yendo al Huascarán y a toda esta zona de la Cordillera Blanca para solucionar el problema. Porque como tú sabes, la Cordillera Blanca más está de nombre que por realidad, ¿no? ¿Es verdad lo que nos está mostrando? Claro que sí. ¿Tú conoces el Pastoruri? ¿Has escuchado del Pastoruri? A ver, cuéntame, chicos, ¿han escuchado el Pastoruri alguna vez? La zona del Nevado Pastoruri. Está en la parte de Ancash. Era un lugar muy visitado. Solíamos ir allí con colegios para las promociones, así como la mayoría pues elige ir a la zona de Machu Picchu. Esta era una visión más económica. Entonces todos pues terminaban yendo al Pastoruri. Pero en los últimos años ya el Pastoruri ha perdido su atractivo real. Y tú dices, ¿por qué, profesora? Debido a que la zona comenzó a retroceder, es decir, a deshielarse. Y ya no tiene casi nada de hielito. Vamos a ver un poquito este problema para que más o menos tomemos conciencia también de lo que está pasando. Este es el retroceso glacial del Pastoruri. El glaciar Pastoruri se ubica en la Cordillera Blanca, en el distrito de Catac, provincia de Recuay, en la región Ancash. Es un glaciar emblemático y uno de los destinos turísticos más importantes del Parque Nacional Huascarán. En el país y el mundo llama la atención el rápido retroceso glaciar que está viviendo Pastoruri a consecuencia del cambio climático. Es la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua la responsable de monitorear y evaluar este glaciar desde 1980. Como resultado del monitoreo glaciar por más de 3 décadas, se ha generado información sobre el retroceso glaciar y la formación de una nueva laguna al pie del Pastoruri. De 1980 al 2016, Pastoruri ha retrocedido 610 metros. En las últimas 2 décadas ha perdido el 60% de su superficie glaciar, lo que es evidente para los visitantes y pobladores de la zona. Desde el 2001, la Unidad de Glaciología monitorea la nueva laguna en formación, la que se viene desarrollando exactamente donde antes se ubicaba la reconocida cueva de hielo. Para conocer las características físicas de esta laguna, en el 2017, la Unidad de Glaciología realiza el estudio batimétrico. Entre los resultados destacan 750.000 metros cúbicos de volumen de agua, 22 metros de profundidad máxima. Para obtener datos sobre el retroceso glaciar y el comportamiento de la laguna, la Unidad de Glaciología realiza estudios de campo como el levantamiento topográfico. Para conocer el volumen y profundidad de la laguna, estudios batimétricos. La información generada desde la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua es usada por las autoridades e instituciones para desarrollar proyectos y acciones de adaptación al cambio climático y retroceso glacial. Ahora, Pastoruri es la ruta del cambio climático, una renovada propuesta turística y educativa que busca involucrar al hombre con la dinámica de la naturaleza.
Muy bien, chicos, excelente. Ahora hemos visto cómo se ha ido solucionando la problemática en el Pasto Ururi, pero también nos mostraron la evolución, ¿no? Cómo estaba antes y cómo se fue deshielando. Ya han visto alternativas. Al menos en el Pasto Ururi se formó una laguna y tienes ahí la reserva de agua. Pero en otros nevados y en otros lugares el problema cada vez es mayor. Ahora sí vamos con la capa de ozono. Entonces, ¿qué pasó con la capa de ozono, chicos? Ya sabes tú, el ozono, ¿no? Que está aquí, por el cloro ha sido desintegrado y solamente ha quedado oxígeno. Profesora, pero el oxígeno es bueno. Claro que el oxígeno es bueno, pero si nosotros examinamos, la mayor cantidad de oxígeno debe estar en la troposfera, no en la estratosfera. Entonces, en la estratosfera el oxígeno no tiene una función principal como si la tenía el ozono, que es regular los rayos ultravioleta. La capa de ozono, o sea, la ozonosfera, está en la estratosfera de los 24 y 30 kilómetros, va a absorber la radiación ultravioleta y filtrar los rayos solares, ¿no? ¿Quién es el que dañó? Los CFC. Grábate esta cifra CFC. Cuando veas CFC es capa de ozono. Cuando veas GI, gas de efecto invernadero, es cambio climático. Estos CFC eran los que hicieron daño a la capa de ozono, al ozono. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Tratar de producir cloro. En realidad, gracias al protocolo de Montreal, que es un poquito más antiguo que el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, en el 89 se dijo no más a los CFC. Así se iba restaurando la capa de ozono. Hay dos zonas agujereadas. La más grave, que es el principal agujero, se da en la Antártida. Hay un vórtice en la Antártida donde se genera un fuerte viento que por allí se hizo más vulnerable el ozono y se agujereó. Pero por otro lado, tenemos nosotros en la zona del norte, donde hay pequeños agujeritos por la parte polar. La nueva noticia es que a partir del año 2019 hasta ahora, ya el 2021 incluso, han habido avances y se está cerrando el agujero de la capa de ozono en la zona norte. Todavía tenemos un gran trabajo que hacer por la zona sur. Vamos ahora a poner un escenario contrario. ¿Cuál sería el escenario contrario? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no se regenerase la capa de ozono y tuviésemos agujeros? Si tuviésemos esos agujeros, nosotros comenzaríamos a tener afecciones a la piel. El cáncer de la piel es lo mayor ya, pero esto empieza de manera progresiva. Primero empiezan algunas manchitas, lunares, comienzan a hacerse diferentes coloraciones, alergias a la piel y luego ya llega pues el cáncer a la piel. Luego tenemos el tema de las cataratas. Ustedes saben que nuestros ojitos están viéndose afectados mucho por toda la tecnología en general que utilizamos. Ahora estamos más tiempo en la computadora, en el celular, etcétera. Pero si a eso le sumas los rayos ultravioleta, es más nocivo. El fitoplancton, que es la cadena alimenticia de toda la fuente marina. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo solucionarlo? Una cosa necesaria es utilizar nuestro sombrerito y nuestro bloqueador. ¿Cuál es el problema? Que nosotros creemos que debemos usar bloqueador solo pues en temporadas de verano. Y no es así, debemos usarlo todo el año porque el sol siempre está. Hay una forma cotidiana que nosotros decimos siempre, ¿no? Salió el sol, claro, o sea, fue visible para nuestro lado, o en verano es más fuerte, pero sin embargo el sol siempre ha estado allí, o sea, la luminosidad está. Y eso es lo que afecta a nuestra piel. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, vamos con la solución dentro de nuestro país. ¿Qué hemos hecho nosotros para mejorar la problemática? Una de las cosas importantes es seguir acudiendo a las COPs. La última COP que se dio fue en Madrid, pero fue dirigida por Chile. Fue en el 2019. Esta COP se dio en Madrid porque Chile estaba con problemas políticos, por eso no se pudo dar en el mismo lugar, porque siempre el presidente se da pues en el mismo lugar. Y la siguiente COP iba a darse en Glasgow, Escocia, pero con el tema de la pandemia no se dio y se postergó. Posiblemente este año con todas las medidas se dé. Pero ya luego de manera
más particular dentro de nuestro país, pues tenemos la acción del Ministerio de Ambiente, vamos a ver aquí los organismos escritos, y también no solo el Ministerio de Ambiente, sino el Ministerio de Salud. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El Ministerio de Ambiente, ¿qué hace? Cuidar el ambiente dentro del país. Ojo, porque cuando hagamos el tema de la Antártida, que es cuidado del ambiente, pues, de la zona mundial, todos dicen, el Ministerio de Ambiente se encarga. Y no, porque cuando es con otros países, pues ahí es el Ministerio de Relaciones Exteriores en todos esos acuerdos y tratados. El Ministerio de Ambiente cuida el ambiente dentro de nuestro territorio. ¿Cómo? Con diferentes organismos. Una de las cosas que hace es aplicar medidas para el desarrollo sostenible y el cambio climático, para contener y mitigar. Otro es crear áreas naturales de protección, que vamos a ver ya en un tema, donde se van a cuidar especies exóticas del país o endémicas, que son únicas, especies en peligro de extinción o algunas que las estamos depredando mucho. Y por último, preservar la diversidad. También darla a conocer para que se pueda cuidar. Organismos del Ministerio de Ambiente. CENAMI. ¿Cuándo escuchas de CENAMI? Con temas del clima y el tiempo atmosférico, como la semana anterior. Por eso siempre escuchábamos CENAMI, pronóstico del clima. El IAP, la Amazonía peruana, como yo te decía, ¿se crea para qué? Para cuidar la Amazonía. Profesora, pero sí hay un montón de instituciones. Sí, pero ellos se encargan específicamente del tema de los derrames de petróleo, de la superficie boscosa, etcétera. El IGP, casi siempre en todo fenómeno natural que no derive de la parte atmosférica. IGP, ahí están huaicos, terremotos, maremotos, etcétera. CERNAM es la institución encargada de las ANPs. Tenemos el INAIGEN, que es para el cuidado de ecosistemas de montañas, es decir, todos los nevados por el tema del retroceso glacial. Y tenemos OEFA y SENACE. OEFA es la autoridad que fiscaliza que las empresas, las entidades, incluso públicas, cumplan los estándares de calidad ambiental. Y el SENACE es quien te da el certificado de sí, estás ok, lo estás haciendo bien. Claro que quien te va a fiscalizar es OEFA y te puede quitar la certificación que te hayan dado a tu empresa o institución. ¿Y qué hace el Ministerio de Ambiente? Luchar con la contaminación del aire. Mira, en todo lo anterior podemos echarle la culpa a países, empresas, pero en la contaminación del aire somos todos nosotros. Porque no arreglamos los vehículos, que los que tenemos carro, porque seguimos tirando basura a los ríos, al mar, no reciclamos, porque tampoco denunciamos a las fábricas que hacen contaminación, la leña, ¿no? Pero también, profesor, a veces no hay para gas, entonces ya es como la leña sí, pero esto también es nocivo para el ambiente en lugares cerrados. Quienes fuman, yo sé que ustedes no fuman, pero imagínate, no solamente se dañan a ellos, sino también dañan el ambiente y a sus familiares, porque incluso más afectados por el tabaco se ven los familiares que la misma persona. Los radioactivos, la calefacción, por ahí de repente el aire acondicionado que tengamos en casa o en las instituciones que vamos, los productos de limpieza nocivos o los insecticidas. Pero los aerosoles, es que no está mal utilizar algunos de estos productos, pero sí de manera innecesaria sería lo malo. Por ejemplo, hay que todo es desodorantes para perfumar, insecticida, teniendo la opción de tener de repente un desodorante en rolón o en crema, pues aerosol es más rápido. Quizás te lo hayan sugerido también para el cuidado de tu piel, pero sí hay que utilizarlos con mucho cuidado y verificar que el producto primero no produzca CFC, que no contamine. El tema de la contaminación del aire se va a regular, como te dije, por dos ministerios, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Ambiente se preocupa por el ambiente. Y profesor, ¿y el de Salud? Por nosotros, que no nos afectemos por la contaminación del ambiente. En el Ministerio de Salud hay infinidad de organismos, ¿no? Pero todos tienen que ver con la parte médica. ¿Cuál se encarga de la parte de salud? DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental. Eso le pertenece al Ministerio de Ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cumplir estándares de calidad ambiental que nos lo da el Ministerio de Ambiente, mantener los límites permitidos en base a estos contaminantes, y DIGESA va a ir a supervisar conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Ambiente a ver que todo se esté cumpliendo. No va DIGESA con el CENAMI. Profesora, pero yo no veo DIGESA. Tranquila, es que existe DIGESA, DIRESA y DILOSA. Es decir, cuando tú ves en un restaurante que van a supervisar todo el tema de salubridad, va el representante de la municipalidad y le pertenece a DIGESA, solo que DIGESA es el nacional, entonces viene la derivación allí.
Direza, Digesa o Dilosa supervisan todo lo que son restaurantes, lugares de esparcimiento, que no haya contaminación, también cines, vehículos de transporte, conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Ambiente. Aquí están los ECAs y los límites permisibles, ¿no? Las ECAs son las medidas que podemos tomar para solucionar la problemática y los límites permitidos son la cantidad que podemos generar de contaminantes para no exceder al 5% que se ha buscado reducir. Es así que logramos entonces una calidad del aire. En cuanto a lo que debemos producir de monóxido y dióxido, en el tema de partículas, que es lo que obviamente genera mayor problemática. Esto a la larga, tú puedes decir, profesora, pero yo no siento nada. Sí, pero mira, dolor de cabeza cuando vas en un carro, vómitos o náuseas, mareos, cansancio, desmayos, todo eso puede ocasionar el monóxido de carbono cuando ingresa a nuestro cuerpo. Si a eso le sumamos que incluso muchas fábricas producen plomo y el plomo termina en la sangre, imagínate cómo está la población, especialmente aquellas que viven en zonas mineras. Listo, chicos. Terminamos con geografía. ¿Qué tal esta geografía? ¿Fácil o difícil, chicos? A ver, ¿qué opinan? A diferencia de otros temas. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Todo en orden? A ver, cuéntenme, pues una manito, un sí entendí mis, por si no para explicar algo. ¿Cómo vamos para ir por las preguntas? ¿Todo claro, chicos? Listo, gracias, yo. Se me imagino que todos están allí, ¿no? Bien, vamos a tomar el que sí entendió de Joseph como el de todos. Igual, si no entienden algo, por favor, me avisan. Yo sé que el tema está sencillo a diferencia de otros, pero hay que verificar este aprendizaje. Muy bien, nos vamos para las preguntas. Pregunta 1, ya que todo quedó claro, ustedes me van a ayudar. A ver, las condiciones atmosféricas vienen cambiando notablemente en las últimas décadas y una de las principales causas del efecto invernadero antropogénico es, con relación a las consecuencias del cambio climático, las costumbres de los pueblos se vienen modificando, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque tenemos que ahora convivir con las olas de calor, las olas de frío, con las prácticas que realizamos, con el cuidado de los animales. ¿Los cambios más drásticos se producen en la estratosfera? No, se producen en la troposfera, donde nosotros estamos. La reducción progresiva de las costas en las zonas de las playas, por supuesto, ¿no? La cantidad de agua que llega al océano, pues termina carcomiendo o erosionando todo el borde del litoral. Las reservas hídricas de alta montaña se vienen reduciendo. Claro que sí, alta montaña significan los nevados y glaciares, se deshielan o hay retroceso. Letra B de bonito. La red de monitoreo de la calidad del aire del CENAMI registró que del 16 de marzo al 30 de abril del 2020, durante el aislamiento social decretado por el gobierno central, se presentó en toda el área metropolitana de Lima y Callao una significativa reducción de los contaminantes del aire en comparación con sus valores históricos del 17 al 19. O sea, gracias a la pandemia, quizás que estamos ahí encerrados, esto mejoró. La actividad que redujo considerablemente sus niveles de contaminación en esta zona urbana fue, con el aislamiento social que dejamos de desarrollar en menor cantidad. Profesora, ¿la minería siempre es mala? Claro que la minería siempre es negativa, pero no está en nuestra zona. No, comida seguíamos comiendo, seguíamos comprando. ¿Qué dejamos de utilizar gracias a la pandemia? Muy bien, yo sé, transporte público, ya no salíamos, pues estamos en casa, entonces ahí los carros se inhabilitaron y hubo menos contaminación. D de dedo. Los clorofluorocarbonos, CFC, el cloro, son compuestos químicos que demandan décadas para ascender hasta la estratosfera, donde el ser descompuestos por la radiación ultravioleta del Sol liberan átomos de cloro que vienen destruyendo las moléculas de ozono o convirtiéndolas en oxígeno.
De la situación descrita, identifica los enunciados correctos que se relacionan con esta capa de la estratosfera. Protege la vida mediante la absorción de la radiación ultravioleta. Absorbe, protege la vida. No, la vida está en la troposfera. Está constituida por el elemento más abundante de la estratosfera. Tenemos aquí toda la zona compuesta de ozono. No, solamente es una rayita, una ozonosfera. ¿Se viene ralentizando su destrucción en el hemisferio sur? Sí, ya se está solucionando el problema. El protocolo de Montreal adopta acciones para su protección, por supuesto. No CFC. Excelente, chicos. Letra C. El Acuerdo de París, en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, significa la adopción de importantes medidas de respuesta mundial en la búsqueda de un futuro sostenible. Considerando los compromisos asumidos por las partes, identifica el valor de verdad o falsedad. Todas las partes deben presentar contribuciones determinadas a nivel nacional, por supuesto, que son los informes de mitigación cada 5 años. Las acciones y estas contribuciones son también el dinero, pues el bono de carbono, ahora responsabilidades comunes. Las acciones de reducción de GI solo corresponderán a países desarrollados, ya no como Kioto, ahora todos. Los países industrializados deben transferir tecnología a los países en desarrollo. Siempre hay esto de la ayuda. Acuérdate que el desarrollo sostenible que veremos más adelante es una ayuda mancomunada. Se evaluará el progreso colectivo hacia el logro de objetivos cada 5 años, por supuesto, por eso es un informe de mitigación cada 5 años. Letra A. Tenemos B, D, C, A con geografía. Listo, chicos. Cerramos geografía entonces. Continuamos con cívica. Ya. Aquí vamos a conversar un poquito sobre el tema de cultura. Hoy empieza el bloque de cultura, chicos. Cultura tiene varios temas. Patrimonio de la humanidad, tema de cultura en sí y luego identidad nacional. Vamos a ver cómo nos identificamos con el Perú. Primera pregunta, a ver para todos. ¿Cuáles son tus patrimonios? Cuéntame, ¿qué es tuyo? ¿Qué te has comprado tú? ¿Qué has adquirido? De repente te has comprado un televisor, te has comprado un celular, te has comprado unos audífonos. ¿Qué hay en tu casa que tú lo hayas comprado? Celular, muy bien, Nicole. Excelente. ¿Quién más se ha comprado algo? ¿Quién tiene un patrimonio? Ropa, muy bien. También cuentan los patrimonios de herencia, ¿no? Por ejemplo, muy bien, Margaret, se compra la ropa. Puede ser que tengas una casa a tu nombre. Todavía están tus padres vivos, pero está tu nombre en la casa, entonces es tu patrimonio. Esos son tus patrimonios. Uy, a ver. Voy a reiniciar un ratito, chicos. Un segundito. Se está reiniciando. Volvimos. Me escuchan, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora. Gracias, corazón. Salió reiniciándose el Teams, así que preferí cerrarlo para continuar. Soy único, única. Ah, somos iguales, yo también soy
hija única. Continuamos entonces. Patrimonio. ¿Por qué les he preguntado qué es lo que nos pertenece? Porque justo nos toca desarrollar el día de hoy el concepto de patrimonio. Y a veces para entender lo que nosotros definimos como un patrimonio propio o de la humanidad, necesitamos también esclarecer qué es lo que significa el patrimonio personal. Entonces ahí vamos a desarrollar un poquito. Vamos a mostrarles una imagen. Ahorita, listo, que se había cerrado. Ahora sí, ingresamos. Listo. Ahora sí. Patrimonio es un bien o es un concepto de herencia. Hay algunas cosas que podemos darlas a otros. Por ejemplo, si tú te compras una casa, puedes darle como cláusula de herencia a otra persona. Pero muchas veces no se da esta situación. Hay cosas que nosotros tenemos como una ropa, o como el celular, o audífonos que nos hemos comprado, que no siempre van a ser cláusulas de herencia para un testamento, pero son nuestro patrimonio. El patrimonio puede ser público o privado, es decir, le pertenece a todos los peruanos, a toda la nación, o le pertenece a las personas o empresas o familias, no a todos. Nosotros estábamos analizando ahorita lo que corresponde a un patrimonio privado. Un patrimonio privado puede ser de una persona jurídica, es decir, de una empresa o asociación, que son sus bienes, acciones, todo lo que vemos en economía, o puede ser tuyo, que es lo que tú hayas adquirido comprando o que alguien te lo haya heredado. Los patrimonios privados primero tienen un valor económico y luego tienen un valor sentimental. Profesora, explíqueme eso un poquito. Ahí vamos a poner el ejemplo. Imagínate que tú juntaste 3.000 soles para comprarte un celular, ¿ya? Un celular. No sé, has trabajado ahí en verano, o es todo tus propinas ahorradas, todo, etcétera, y no sabes qué pasó. Sales de la tienda, bien emocionado con tu celular nuevo, y te roban al salir de la tienda. Te pregunto, tú a pesar que no interactuaste mucho tiempo con tu celular, ¿tú le tenías un cariño a tu celular? Cuéntame. O sea, recién lo has comprado, te roban, pero ¿le tenías cariño o no le tenías cariño a ese celular? ¿Por qué le tendríamos cariño si recién lo hemos comprado? Porque fue nuestro dinero. Claro, muy bien, excelente. Nicole, es nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Así hayamos pedido un segundo, yo ya quería ese celular desde que junté los 3.000 soles. Usualmente pasa eso con los patrimonios personales o jurídicos privados. Se les quiere por ese valor económico que tienen. Y aquello que quieres y no tiene valor económico no llega a constituir un patrimonio de herencia. Si tú guardas, por ejemplo, una entrada del cine porque fuiste con una persona especial, tú tienes un valor sentimental, pero nunca va a tener esa entrada del cine un valor económico. O sea, no vas a poder, vendo mi entrada de cine a $1.000.000. No, no va a tener ese valor. ¿Por qué? Porque no empezó en el orden común, valor económico como el del celular y luego un valor sentimental. Lo quiero porque fueron 3.000 soles que ahorré con mucho cariño en todo este tiempo para eso que yo quería. Pero en cambio, el patrimonio público empieza por ser primero algo sentimental y se convierte luego en algo económico. ¿Cómo es eso, profesora? Si a ti te diesen una piedra, ya, una piedra común y corriente, y te dicen que escribas algo, no sé, con un plumón indeleble, un recuerdo, y luego que tú has escrito la piedra, te dicen que esa piedra fue sustraída de Machu Picchu, por ejemplo. ¿Cómo te sentirías tú al saber que has rayado una piedra de Machu Picchu? ¿Te sentirías bien o te sentirías mal? Cuéntame. La mayoría de nosotros nos sentiríamos como que, ¿cómo pude hacer eso, no? Si no te decían que era de Machu Picchu, tú solamente pensabas que era una simple piedra. Pero ¿por qué luego te sientes mal? Porque recuerdas el valor histórico que tiene. Entonces, los patrimonios públicos, primero
tienen ese valor para la cultura y luego, gracias a ese valor de la cultura, comienzan a tener un valor económico. Si tú recuerdas, Machu Picchu al inicio era mucho más cómodo, incluso ir hasta allá, hospedarse cerca de este lugar, pero ahora es más caro porque ya tiene pues mayor conocimiento y apreciación en el mundo. Todos los bienes públicos se conocen como patrimonio de la nación, que es el tema que tenemos hoy día, patrimonio de la nación. Lo podemos dividir en patrimonio natural y patrimonio cultural. También hay el patrimonio mixto, pero más lo utilizamos por la UNESCO. O sea, la clasificación de mixto lo utiliza la UNESCO. Por ejemplo, Machu Picchu está en patrimonio mixto. Se cuida lo natural, se cuida también lo cultural. El patrimonio mixto entra en la clasificación de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Natural empieza como un área de conservación privada, luego conservación regional, luego área natural de protección, que vamos a ver en geografía. Luego asciende a patrimonio de la humanidad por la UNESCO y puede tener hasta la característica de ser reserva de biosfera o de biodiversidad, que lo vamos a ver también en geografía. Y hasta se puede convertir en maravilla, como la Amazonía, que es maravilla del mundo. Y cultural, hay tipos de patrimonio, si lo puedo tocar o no lo puedo tocar, tangible, intangible, o puede ser luego patrimonio de la humanidad, o incluso maravilla, como es nuestro Machu Picchu. Muy bien, continuamos entonces. Valoración y conservación y defensa del patrimonio cultural y natural, que es lo que nos toca hoy día. Puede haber patrimonio de la nación, que le pertenece al Perú, o patrimonio mundial, que es reconocido por la UNESCO. En la nación puede ser natural, proveniente de la naturaleza, obviamente, no creado por el hombre, y cultural, hecho por el hombre. Allí puede ser material, que se puede tocar, inmaterial, que no se puede tocar, y puede ser mueble por su movilización o inmueble. Tenemos también documental, industrial y subacuático, ahorita vamos a ver cada uno. Y en el mundial puede ser cultural, natural o mixto, y aquí también en el cultural, material o inmaterial. Listo. Vamos a empezar por el patrimonio de la nación. Es todo lo que nos han heredado nuestros antepasados y también lo que nosotros vamos haciendo. Este patrimonio cultural es hecho por el hombre, puede ser en distintas etapas de la historia, puede ser pre-inca, inca, república o colonia. En ese caso vamos a dividir ese patrimonio cultural en histórico y arqueológico. Voy a escribirlo en el chat para que no lo olvidemos. Histórico corresponde al patrimonio colonial o republicano. Y arqueológico al patrimonio pre-inca o incaico. En otras palabras, arqueológico es cuando todavía no teníamos la influencia de los españoles. Y el patrimonio histórico cuando ya tenemos la influencia de los españoles. Cualquiera de los dos es material y lo clasificamos en si se mueve o no se mueve. Así de simple. Vamos a ver, no, vamos aquí. Sí, ahí viene. Aquí estamos. Muy bien. Si se mueve, se llama mueble, como puede ser la cerámica, puede ser una pintura, o si no se mueve, le decimos inmueble, que generalmente son templos, que son casas, conventos, iglesias, etc. Ojo, y esto es importante recordar, cuando te venga una pregunta, puede ser que te hablen de las dos, ¿no? Supongamos. Y recorrimos una iglesia en el centro de Lima y nos quedamos admirando las pinturas y las imágenes que tenían. De estas últimas cosas descritas, entonces no te están hablando de la parroquia o la iglesia en sí, sino de las pinturas. Entonces ahí tú reconoces que es la parte de mueble. Porque siempre cuando te describan algo mueble, tiene que estar dentro de un bien inmueble. Por eso es que ahí tienes que tener mucho cuidado. Todavía no vamos a ir al inmaterial. Entonces ya sabemos, el patrimonio puede ser cultural o natural, puede ser preincaico, incaico, que se llama arqueológico, colonial y republicano, que se llama histórico, y ambos pueden ser materiales muebles o inmuebles.
Estos patrimonios de la humanidad tienen diferentes ventajas o beneficios, ¿no? Incluso representan el carácter paleontológico, por ejemplo, los animales que han sido petrificados y encontrados después de tiempos. Arqueológico, cuando hacemos todas las excavaciones, es parte de nuestra historia. Ojo, aquí estamos hablando de su función, no estamos hablando de su clasificación histórica. Social, porque es parte de todo un grupo cultural que ha estado en nuestro país. También describe cómo era el hombre en aquella época, es parte del conjunto de tradiciones, costumbres, y tiene siempre un significado para la población, sea religioso, sea científico, sea simplemente como el desarrollo de su cultura o humanidad. Muy bien. Ahí están bienes tangibles, los que se pueden tocar, intangibles, los que no se pueden tocar, que en este caso son las comunidades, por ejemplo, y las costumbres. En base a esto, este bien intangible se llama también patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial representa la cultura viva, es porque se sigue haciendo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un plato de ceviche, yo digo, profesora, pero el ceviche yo lo puedo tocar. ¿Por qué entonces lo colocan dentro de inmaterial? Ahí viene la explicación. Porque inmaterial tiene las siguientes características. Primero, que se pueda seguir haciendo. ¿Se puede seguir haciendo el ceviche? Claro que sí, la receta. Que se pueda generar de la misma manera. Si yo preparo un ceviche hoy día, mañana, pasado, de acá a un año, sigue siendo el mismo ceviche. No cambia sus características. Se puede fusionar. Por eso hay fusión musical, fusión de comidas. Y por último, es parte de la tradición y costumbre. Por ejemplo, si yo en la actualidad tejo un manto Paracas, ya no es manto Paracas, es una réplica del manto Paracas, pero no es el manto Paracas porque no fue hecho en la cultura Paracas. En cambio, si yo preparo un ceviche, no hay problema si era antes o después o en qué cultura, porque es parte de algo que se sigue realizando. Por eso la inmaterial tiene partes tangibles, hay partes que se pueden tocar como el plato, pero todo es todo un grupo. Es igual que la danza, el bailarín, puedo tocar la vestimenta, pero no es solo eso, sino es toda la realización de la danza. Lo que se define como un patrimonio. Ahí está entonces el patrimonio inmaterial. Documental. ¿Qué son documentales, profesora? Libros, revistas, actas, cartas. Puede ser escrito o ahora digital, porque como todo lo nuevo se hace de forma digital, se va a conservar también lo digital, tanto en el Archivo de la Nación como en la Biblioteca Nacional, que ahorita la vamos a ver. Para eso les tengo preparado un documental muy bonito sobre nuestros patrimonios documentales. Bien. Se llama este documental Los libros del Bicentenario, porque obviamente nos encontramos en el Bicentenario y ahí están los famosos incunables peruanos, que son patrimonio de la humanidad documental. Nacional ahora, en este año cumple 200 años también, es una institución bicentenaria y eso claro que es un reto, siempre va a ser un reto, un contexto tan complejo como el de ahora, pero de por sí la biblioteca ya tiene una visión y un rumbo que ha venido trabajando de años atrás y ahora en la última gestión se ha enfatizado, ¿no? Que es hacerse más pública, ¿no? Entonces, el avance mismo de la tecnología de alguna forma ha ido llevando a que todo se haga de manera virtual. Igual no pierde la biblioteca, digamos, esa capacidad que tiene también para resguardar sus propios bienes, que es necesaria, siempre. Siempre el patrimonio va a ser algo que nos va a dar identidad, nos hace tener memorias. Este es un ejemplar que perteneció a la colección de Raúl Porras Barrenechea. Es una primera edición de los comentarios reales de los indios. Mira, bueno, conserva su encuadernación original, ¿no? En pergamino, típico del inicio del siglo XVII. Como nosotros vemos aquí, ¿no? Cuenta con una marca de propiedad de la biblioteca de Raúl Porras Barrenechea. Y lo interesante de este ejemplar no es solamente que se trate de una primera edición del año 1609, sino el detalle también está en que
por lo general los libros más antiguos tienden a desaparecer en el tiempo, ¿no? Por lo típico del tiempo, se destruyen, pero este está en muy buen estado de conservación, ¿no? Y tiene un detalle adicional que conserva, ¿no? Este grabado, que por lo general, por lo bonito del detalle, no suelen haber sobrevivido en el tiempo, ¿no? Dentro del fondo bibliográfico documental que resguarda la Biblioteca Nacional, tenemos algunos materiales que destacan en extremo por su naturaleza. Un caso especial es el de los incunables. El término incunable, ¿no? Hace alusión al origen de la imprenta. En el Perú también desde el siglo XIX comenzó a usarse el término de incunable para referirse a las primeras producciones de la imprenta en el caso sudamericano. Esto que tenemos aquí es un ejemplar de la doctrina cristiana. Es el primer libro impreso, ¿no? En toda Sudamérica. Y como la primera imprenta de Sudamérica llegó a Lima, podemos decir también con mucha soltura que es el primer libro impreso en Lima, en el Perú y en general en Sudamérica. Aquí podemos ver quechua, aymara, castellano, en 3 lenguas, ¿no? Esta es la letra de don Ricardo Palma, donde va contando en parte cómo es que va a llegar este material a la Biblioteca Nacional, indicando que tiene la condición de libro incunable. Bueno, en este caso tenemos quizás una de las cosas más impactantes que ha regresado a la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Este ejemplar ha regresado prácticamente después de 130 años de haber estado fuera de la institución, ¿no? Este es un ejemplar de los recuerdos de la monarquía peruana. ¿Dónde está realmente la magnificencia de este manuscrito? No solamente en los textos que rescata, sino que además esto tiene la condición de manuscrito iluminado, es decir, adornado por ilustraciones en acuarela, que aunque fue un arte muy difundido en el periodo virreinal, por lo bonito del asunto, muchas veces estos ejemplares no han sobrevivido al paso del tiempo, han salido del Perú. Tenemos justamente, ¿no?, estas ilustraciones en acuarela, donde se pueden ver representaciones de los gobernantes incas, ¿no? Este bicentenario se presenta de manera bien peculiar, ¿no? Tal vez como el sesquicentenario, que se dio un contexto después de un terremoto. Ahora hay un contexto complejo de salud y bueno, también hay que conmemorar, ¿no?, un momento dado de creación para nosotros como biblioteca, aparte de la República o del Estado peruano en general. Significa pensarnos, ¿no? Pensarnos como institución que buscamos atender. Recordemos que cuando se crea la biblioteca se crea con una visión de atender a todos. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado mucho este documental de los libros de Bicentenario. Es la mejor forma en que nosotros podemos explicar lo que es un patrimonio documental. Miren esos hermosos ejemplares que se guardan en nuestra biblioteca, no solamente allí, sino también en el Archivo de la Nación. Pinturas hechas a mano, no como ahora que nosotros imprimimos, que lo trabajamos todo por computadora, ¿no? Y creo que lo más importante es cómo se han podido preservar, porque tú te has dado cuenta que si guardas un cuaderno en tu casa, la humedad comienza a malograr las hojas, y ellos pues tienen salas especiales para el cuidado de estos vestigios. Un patrimonio subacuático es todo lo que haya estado en el agua 100 años, no necesariamente de forma continua, sino puede ser por espacios, incluso como parte de un ritual. Puede ser en el mar, puede ser en una laguna, puede ser en un lago, en un río, etcétera. Casi siempre la mayoría de estos vestigios corresponden a submarinos o embarcaciones, pero no siempre se va a dar así. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, la embarcación, la caleta Coalac, que lo vamos a encontrar en Arequipa. Una caleta, ustedes saben que es un puerto más chiquitito, o puede ser incluso la misma población que se asienta constantemente y pues tiene un periodo de convivencia en este espacio. Patrimonio industrial. Esto ya es un poquito más moderno, ¿no? Todo lo que se haya construido por primera vez aquí. La primera escalera eléctrica, el primer ascensor, las primeras máquinas en medicina, las primeras construcciones, como aquí vemos, mira qué bonito, el primer ascensor de Lima. Eso se preservan porque es la novedad dentro de nuestro territorio en el ámbito industrial. ¿Quién se encarga de cuidar todos estos vestigios? Obviamente nos encontramos aquí
con las entidades del Estado correspondientes al Ministerio de Cultura. Ustedes saben que tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Cultura son ministerios modernos. Antes estas instituciones estaban adscritas al Ministerio de Educación. Tenemos aquí al DGDPC, Dirección General de Defensa del Patrimonio. ¿De qué se encarga esta dirección? De custodiar todos los patrimonios en general y de recuperarlos cuando son llevados a otros países por el tráfico ilícito o porque en algún tiempo o parte de la historia fueron llevados allá y vuelven a nuestro territorio. La Dirección General de Museos se encarga de organizar los museos, ¿no? Incluso hay creación de nuevos museos, como no sé si ustedes han podido ver el MUNA, el Museo de la Nación, que se ha presentado este año por el Bicentenario, pero su verdadera inauguración va a ser en el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho y Junín, donde vamos a tener por primera vez en la zona de Pachacamac un museo de toda nuestra cultura. Era el sueño desde la independencia y ahora pues se ha consolidado. Y la diferencia entre el Archivo General y la Biblioteca Nacional es que en la biblioteca tenemos más que todo libros y revistas que son parte de nuestro patrimonio, y aquí en el Archivo General vamos a encontrar cartas, escritos, actas, testimonios de personajes muy importantes para el país, especialmente dentro de la política, y todos ellos se han convertido pues en patrimonios de nuestra nación de forma cultural, pero se van a cuidar porque es parte de nuestra cultura. Todo el Archivo General es un patrimonio. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué tienen que cuidar tanto el patrimonio cultural? Perdón. Por las diferentes amenazas. La principal amenaza es el huaqueo. Cuando están ahí excavando y se llevan los huacos, ¿no? Hay quienes se llevan los huacos para su casa. O encuentran huacos en su casa y no los dan. Y recuerda que todo lo que está en el subsuelo le pertenece al Estado, no a ti. Incluso petróleo en la parte natural es del Estado. Por otro lado, viene lo más grave, ya que hago el huaqueo y lo vendo, hago el tráfico ilícito, porque creo yo que me van a pagar un montón de dinero por lo que está allí. Otro problema podría ser el robo sacrílego, que se da no solamente a los templos cristianos, sino también a las huacas o parte de nuestra cultura indígena, donde sustraen lo que no solo significa un ámbito de cultura, sino todo el ser o la relación que tiene el peruano con sus deidades. Luego tenemos también la modernización. No voy a hacer una nueva carretera porque voy a partir la huaca. Comienzan a priorizar esas cosas. Y por último, no menos importante, pues todos los fenómenos meteorológicos. Como ustedes saben, la lluvia, el fenómeno del niño, no va a decir por aquí no voy a pasar por Nazca, no voy a pasar por Chanchán, o un terremoto, un maremoto, los incendios, etcétera. Todo afecta. Entonces, nosotros para cuidar estos patrimonios depositamos gran cantidad de dinero. Pero a veces necesitamos ayuda, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que no solo es cuidar lo natural, sino, lo ambiental, perdón, y cultural, sino también lo natural. Porque aquí también hay riesgos. El hombre también ingresa, corta, daña, utiliza los animales, las plantas, etcétera, y ahí tenemos el Cernam. Pero incluso el dinero del Ministerio de Ambiente con el Cernam o el dinero del Ministerio de Cultura a veces no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Postulamos a la UNESCO. La UNESCO tiene patrimonios mundiales. Nosotros damos una inscripción de nuestro patrimonio que queremos que sea protegido y decimos el por qué necesitamos la ayuda y por qué también es considerado un patrimonio mundial. Y la UNESCO al aprobarlo, ¿qué nos va a dar? Una clasificación primero entre si es cultural, natural o mixto y luego una partida económica. ¿Qué tenemos que hacer con ese dinero? Simplemente cuidar y restaurar la zona frente a todos los fenómenos naturales, los daños que existen, etcétera. En los patrimonios mundiales tenemos los materiales que son iguales, pues no, todo lo tangible, ahí está la ciudad de Arequipa, está también la ciudad de Lima con sus casonas, la ciudad del Cusco, tenemos el Parque Nacional del Manu, etcétera, porque hay naturales y culturales, y hay material, pues nuestras danzas y festividades, como el arte de taquile, el arte textil, tejido, o el puente de Quezcoachaca, o encontramos también la festividad de la Candelaria, que es una de las últimas inscritas, etcétera. Y existen los patrimonios naturales mundiales, que son obviamente una clasificación luego de nuestras ANPs. Y mixtos como Machu Picchu y el río Aviseo, porque se cuida tanto lo hecho por el hombre, la ciudadela, y también la parte natural. Antes de pasar a nuestras preguntas, viene la pregunta principal. ¿Cuál es esta pregunta principal? Profesora, ¿y qué pasa si no cuidamos los lugares con el dinero que nos da la UNESCO? ¿Podemos perderlo? Sí, podemos perder. Así como de beneficio tenemos el dinero, también nos pueden excluir de ahí. ¿Cómo? Primero,
si no utilizamos el dinero para cuidar el lugar. Segundo, si permitimos acciones que deterioren el lugar y no sancionamos. O tercero, si se pierde la característica por el cual se le dio la originalidad o el título. Por ejemplo, se cuida Lima por las casonas. Entonces, si se deterioran las casonas, ¿qué hacemos? Ustedes se han dado cuenta que cuando vamos al centro de Lima, las casonas dentro de sí tienen los centros comerciales, ¿no? Pero no cambian lo de afuera, porque es parte de la cultura. Hay que tener cuidado. Dentro del mundo, nosotros ocupamos puesto debajo de Brasil, dentro de lo que es América del Sur. Ojo, no significa que los otros países tuviesen más patrimonios que nosotros, no es una competencia, es quienes han inscrito más patrimonios hacia la UNESCO, nada más. Aquí está nuestra lista, tanto material e inmaterial, dentro del ámbito cultural mixto o natural. Muy bien, antes de pasar a nuestras preguntas, quiero que vean este video súper hermoso de el puente Quehuachaca. Para que vean lo hermoso que es participar de algo inmaterial. Para que también se incentiven por el viaje, por el turismo. Muy bien, chicos. ¿Les gustó o no les gustó el video del que es Huachaca? ¿Les gustaría ir a ver?
cuando están construyéndolo. Bien. Qué bonito, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de verlo de manera directa, o sea, he viajado a diferentes lugares, pero no he llegado justo cuando hacen el armado del puente y he visto todo Hermoso. el trabajo que es hermoso. Y si tú te das cuenta, hay que ser sinceros. Uno diría, ¿no? Ay, profesora, pero no pueden ponerles un puente y ya está, ¿no? Porque tienen que trabajar todo el tiempo. Y no, porque es el único legado que tenemos de la manera en que armaban las cosas en la época incaica. Es muy bonito. Ya, bueno, con los temas que nos van a venir también las próximas semanas, vamos a ir reconociendo más de nuestra cultura peruana e ir queriendo un poquito más a nuestro país, ¿no? Porque a pesar de que nosotros pues tenemos problemas como sociedad, como todo país, tenemos que mantener lo más importante que es esta unión, que es este compromiso a todo lo que ha formado nuestra cultura. Muy bien, ahora sí vamos con las preguntas. Los integrantes de la Comisión Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República ponen en cuestión la pertinencia de seguir utilizando el significado paleontológico como parte de la Ley del Patrimonio Cultural. La discusión conduce a la necesidad de proponer modificaciones al texto de la ley. Para validar esta modificación es necesario contar principalmente con, es decir, si quitamos esta denominación o este apartado de paleontológico, por lo mismo que parece a veces del contexto más natural, la opinión especializada de los antropólogos eruditos de la materia, el fundamento científico especializado para definir qué es un fósil, la opinión de los jueces para definir qué es la paleontología legal, perdón, una comisión de arqueólogos para definir qué es un patrimonio natural. Obviamente necesitamos simplemente la parte científica. ¿Por qué? Porque no existe en el ámbito social la ausencia de la ciencia. A veces la gente dice, no, pero las ciencias sociales como que son imprecisas. No, siempre nos basamos en la ciencia. Definimos un fósil y vemos para dónde va más, si para la parte cultural o para la parte natural. Entonces sería la letra D de dedo. El Ministerio de Cultura es el encargado de la conservación del patrimonio inmaterial de la nación y entre sus funciones debe incluir medidas que ayuden a preservar las manifestaciones culturales del país y por tanto es recomendable que proponga acciones. Vamos allí. Colaborar en la elaboración de libros de historia universal y ciencias naturales, promocionar la celebración de tradiciones en el marco de la diversidad, revalorar el uso de técnicas agrícolas prehispánicas aún utilizadas, difundir la técnica de producción artesanal en textiles regionales. Como dice acá el Ministerio de Cultura. Colaborar en la hechura de libros. Ellos no hacen libros, custodian más que todo, ¿no? Por lo tanto, además que dice conservación del patrimonio inmaterial. Por lo tanto, sería la letra C de casa. C de casa. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura considera la danza Huititi del Valle del Colca. ¿Quién no ha bailado Huititi en el colegio? Inscrito en el 2015, es Patrimonio de la Humanidad y pone de relieve su importancia para la construcción de... ¿Por qué hacemos todo este legado, esta propagación? Porque queremos, obviamente, difundir la memoria colectiva, que siempre memoria colectiva es recordar lo que ha pasado en el Perú, sea bueno o sea malo. ¿Y para qué? Para fortalecer nuestra identidad. Letra A. Un especialista de la Dirección General de Museos afirma que la declaración del Santuario Histórico de Machu Picchu como Patrimonio Mixto Mundial es debido a que cumple con qué características. Tiene que tener las dos, ¿no? Arqueológicas y antropológicas, culturales y naturales, científicas y turísticas, o simbólicas y tradicionales. Y obviamente es culturales y naturales. D, C, A y B. Muy bien, chicos, terminamos. Hoy día ha sido un día ligero, ¿no? A diferencia de otros días que aprendíamos un montón de temas, ha sido muy sencillo. Espero que hayan aprendido bastante, que también, más allá de información que se puedan llevar para un examen, pues se concienticen un poquito más con el cuidado tanto del ambiente como en el tema de nuestros patrimonios naturales o culturales. Les deseo una hermosa semana, chicos, a ir practicando desde ahorita para nuestro próximo examen. No esperemos a última hora recién para desarrollar. Un fuerte abrazo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, mis, muchas gracias. Hasta luego, mis, cuídense, Cuídense gracias. mucho. Gracias a ustedes siempre. Nos vemos.